Padre, te damos gracias por esta hora en que tenemos la bendición de estar juntos como hermanos en tu iglesia, en cada una de las iglesias donde todos se reúnen. Sé tú el principal y el que hace misericordia, da gracia y nos revela una forma de vida distinta y mucho más fácil y más llena de bendiciones. Gracias por los que están ahora aquí, gracias por los que están por llegar. Bendícenos a todos para que podamos comer esta verdad y digerirla en el corazón y vivirla. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a tratar de introducir un poquito nada más en cuanto a colocar lo de la enseñanza en su lugar y vamos a tratar de hacerlo de una manera diferente. El propósito que Dios tiene para con nosotros es facilitarnos las cosas, o sea, en todo sentido, facilitar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y ser de una manera totalmente distinta. Por eso es que Jesucristo nos llama a nacer de nuevo, ¿correcto? Entonces, nacer de nuevo tiene una implicación. ¿Cuál es? Escuchar un nuevo mensaje, o sea, un mensaje distinto al que todos los hombres utilizan. O sea, lo que todos los hombres dicen acerca de la forma de vivir, el Señor Jesús dice una distinta y la dice directamente por parte de Dios. Entonces, ninguno de los hombres que han querido enseñarnos diferentes tipos de doctrinas, de filosofías, de situaciones de cómo hacer vida, ninguno ha dicho tampoco que, como lo hizo Jesús, que lo que Él decía es lo que dice Dios. Y entonces Él nos promete que si escuchamos o entendemos las cosas que dice Dios, las cosas van a cambiar totalmente. Amén. Entonces, esto, la Escritura, los apóstoles lo dicen como un despertar a la justicia de Dios. O sea, fíjense, esto tiene dos filos. Un despertar a la justicia de Dios no es que Dios cambia un plan, no, es que Él siempre ha tenido uno y que ahora a nosotros nos habla a través de Cristo, a través de las Escrituras, para que nosotros seamos los que abrazamos esa forma de vivir. Y entonces nos promete todo, ¿ok? Pero es una nueva forma de vivir, una nueva vida, que además, dentro del tema que desarrollé, es una situación que se da tan fácil, tan gratuita, tan llena de bendiciones, que no lo puede uno creer. O sea, se nos hace demasiada gracia, demasiado favor, demasiado sencillez, como para que nos la creamos. E inclusive muchas veces se presenta ese plan de vida y el hombre no lo cree porque es tan sencillo, ¿ok? Es cambiar tu forma de pensar. ¿Cómo? Por lo que Dios dice, ¿correcto? Y entonces, si Él dice que es una vida nueva y que además se adquiere de una manera sensacional que la Escritura menciona y que dice que los que han sido bautizados en Cristo, ¿verdad?, son nuevas criaturas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú dices, en cualquier otra cosa, en cualquier otro tipo de forma de vida o de lo que tú quieras, es un esfuerzo verdadero el que hay que hacer, o es mucho pensar de una situación que va a costar trabajo y que nosotros lo vivimos o lo vemos en la misma forma de vida de los seres humanos, ¿verdad? La mayoría tiene una situación de índole, vamos a decir, de escuela, ¿verdad? Entras al kinder,
entras a la primaria, entras a la secundaria, entras a la prepa, entras a una forma de profesión y hay miles de ellas, ¿correcto? Pero el detalle en especial es que el de Cristo es sumergirte en el agua y decir creo. Y cuando dices creo, empiezas a entender lo que dice la Escritura, y si te apegas a lo que dice la Escritura, se empieza a dar. Entonces, más fácil, más sencillo, de mayor bendición, no existe algo. Además, una ayuda sobrenatural, divina. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿verdad?, lo que trajo fue la palabra de Dios, y esa palabra nos hace vivir de una manera distinta, totalmente, o sea, en nada parecido a lo de la vida de los hombres, en nada, ¿ok? Entonces, esto es despertar al conocimiento de Dios, una realidad que siempre ha existido, o sea, no es nuevo. Jesucristo lo dice de una manera muy especial, ¿verdad? Porque dice que Él regresa a algo que ya existió desde antes de la fundación del mundo, pero que los hombres no hemos querido aplicarnos a esa realidad. Entonces, si nos aplicamos, otro gallo nos va a cantar, ¿verdad? O sea, pero de una manera impresionante, ¿ok? Entonces, uno de los judíos más populares en la época de Jesucristo fue un maestro que se llamaba Nicodemo, y que se acercó a Jesús, que fue con lo último que terminamos la enseñanza anterior, y que se acercó a Jesús y le dijo qué es necesario hacer para hacer las obras que tú haces. ¿Por qué? Porque no había un médico que sanara la lepra, porque no había un médico que quitara todos los males que existieran, porque se presentaron con Jesús decenas de enfermedades distintas y Jesús las quitó, ¿ok? Y entonces, no solo eso, sino inclusive se acercó con gente que le resucitó. Y entonces ya Nicodemo pues estaba alertado, como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, voy a ir a ver a Jesús, aunque tenía prohibido por los religiosos de su época, porque él pertenecía a una denominación judía, y si se enteraban que él venía a ver a Jesús, pues obviamente le iban a expulsar o a dar una reprimenda o no sé qué cosa, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que él se acerca, tiene el ánimo, ¿verdad?, de acercarse para ver de qué se trata. Y entonces Jesús se lo aclara y le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Pero este nacer de nuevo lo hemos oído por varias denominaciones. No importa la denominación, lo que importa es que tú le creas a Jesús y que creas que Dios le hizo ver que así las cosas se dan de una manera distinta. ¿Y cuál es esa manera distinta? Suelta los pensamientos humanos y métete a los pensamientos divinos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Entonces, hoy tenemos que ver que esto es una enseñanza que puede sorprendernos por la fuerza de lo que es esta situación cristiana, que parece que siempre ha existido, pero que no se le ha puesto tanta atención, o cuando menos una atención en una realidad tan fuerte, ¿correcto? Entonces, vamos a ver aquí que si nosotros no vivimos esta situación de bendición, si nosotros estamos preocupados, si nosotros estamos molestos, si nosotros estamos inconformes, si nosotros tenemos cualquier achaque de la vida, es porque no hemos querido prestar atención. Entonces, lo importante es ponerle atención a Dios, ¿ok? Y decir, a ver, ¿de qué se trata? Yo me quiero aventurar. Es algo increíble, ¿no? O sea,
yo me quiero aventurar a hacer lo que Dios dice a través de Cristo, y entonces te aventuras y empiezas a ver frutos en tu vida de cambios inimaginables. Entonces, esto es lo importante, ¿verdad? Entonces, dice este versículo que tengo aquí, ¿verdad? De Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús dijo, ¿no estás escuchando? Déjame decírtelo de nuevo, es una versión especial, ¿verdad? A menos que una persona como nosotros, como cada uno de nosotros, no experimente lo que es vivir en el Espíritu, entonces no se le puede dar una realidad así y vamos a seguir teniendo problemas, enfermedades, situaciones adversas, situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos sometiéndonos a una creación original. ¿Ok? Esto es importante. Una creación original es la que se hizo antes de la fundación del mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. La creación original no es la que vive la humanidad. Este mundo no es el que hizo el Señor. Por consiguiente, ¿por qué? Porque este mundo lo ha ido forjando el hombre con sus pensamientos, con su forma de vida, con sus gustos, enojos, brincos, todo lo que tú te puedas imaginar de los seres humanos. Y entonces, esa no es la creación. Entonces, ¿cuál es la creación? La creación es una realidad que a veces el hombre no la quiere absorber. ¿Por qué? Porque es invisible. La realidad de Dios es invisible, porque a Él se acerca uno con fe. Ya les decía, el que haya llegado Nicodemo a vivir una realidad o a querer experimentar una realidad nueva como la de Jesús, le dijo Jesús, nada más tienes que nacer de nuevo, bautízate, sumérgete. Pero el bautízate quiere decir justamente sumérgete. ¿Ok? Entonces muchas veces creemos que con el que lo lleves a una pila bautismal y lo metas, ¿verdad? O a un lo que sea de agua, como se acostumbra de diferentes maneras, al amor te metes en eso y no sucede nada. ¿Por qué? Porque lo que está Dios llamándote es ¿a qué? A que te sumerjas en esa realidad espiritual. Amén. Y entonces, por eso el apóstol Pablo, si ustedes se fijan en Hebreos nos dice que ya hay fundamentos que se quitan. ¿Cuál es el fundamento que se quita? El del bautizo. ¿Por qué? Porque tienes que entender que no es solo irte a meter al agua, sino que tienes que entender lo que es el meterte o sumergirte en los pensamientos de Jesús y no en los de los hombres. Amén. ¿Ok? Y entonces tú puedes sobrellevar la vida de los hombres como la sobrellevamos todos, pero dándole prioridad a una. ¿Cuál? La celestial, ¿correcto? La de Dios, la de Cristo. ¿Ok? Entonces dice, por un sumergirte tan sencillo y que lo tengas que tener por la fe, eso va a ser un cambio, pues a veces no es creíble, de verdad. O sea, llegas a cualquier iglesia y te dicen que si crees y que si te metes en Cristo y que si tomas la palabra de Dios va a ser una realidad muy distinta. Pues, ¿sabes qué? Me suena a lo mejor, como dicen, a chantaje, que me quieren meter en un redil o que me quieren meter en una iglesia o me quieren meter una filosofía rara. No, tenemos que entender que lo que dice la Escritura no es una filosofía rara, ni charra, ni con dolo. Es una que si tú te metes a vivirla, vas a entenderlo y vas a experimentarlo, y por lo mismo vas a vivir esa realidad y te quitas de andar queriendo meter cualquier otra cosa en tu corazón. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata?
de que sobrenaturalmente entiendas que es la vida de Dios y que además te apropies de esa nueva forma de vivir, ¿ok? ¿Para qué? Para que te sea posible entrar y empezar a participar del reino de Dios, ¿ok? Entonces, ¿por qué Jesús hizo una declaración tan especial como esto, verdad? Que vamos a ver ahorita el comparativo, ¿verdad?, de lo que dice Génesis y de lo que dice Jesús, ¿ok? Jesús dice que la creación fue desde el principio, antes de que el mundo fuese. Esa es una, ¿ok? Jesús habla de un principio antes de que el mundo fuese, ¿ok? Y esto es, ¿hay algo que no es original en ello? Sí. Génesis capítulo 2 no es una realidad original, porque esa es una original que se soltó después de que el hombre resistió a Dios. Esa realidad se soltó, ¿por qué? Porque es una realidad donde Dios habló a la humanidad no lo quiso creer y se formó su propio criterio. Lo chistoso es que todos los seres humanos quisieran que se manejara un mismo criterio para todos, pero no hay forma, no hay uno que sea igual a otro. Cada cabeza es un mundo, y cómo a esas cabezas que son miles y miles de realidades distintas, ¿cómo es que eso puede unificar? No puede, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú te aferras a lo tuyo y cada quien se aferra a lo suyo, y por eso no hay una forma de unificar al ser humano, ¿ok? Eso simple y sencillamente es lo que vino a estar entre los hombres y las mujeres como un conocimiento que inclusive antes se decía, la mujer tiene que estar sujeta al hombre, el hombre es la cabeza. Como para Dios no existe ni hombre ni mujer, eso es una mentira que se inventaron los hombres. ¿Por qué? Porque tienen más fuerza, simple y sencillamente, porque está a lo mejor más con una fuerza física y de eso se aprovechan, ¿ok? Entonces esto es una realidad en la que como para Dios no existe ni hombre ni mujer, existe nomás una realidad. Y esa realidad es que te tienes que hacer a imagen de Dios, seas hombre o seas mujer. Y entonces, tanto que han luchado las mujeres por la liberación, pues porque han creído en una realidad distinta y una realidad rara, pero no ha sido una realidad que ha sido decretada por Dios. Cuando la mujer se mete a esa realidad decretada por Dios, vive la misma bendición que cualquier hombre, y vive la misma bendición, no de que, fíjense, aquí comete un error, la misma bendición que de cualquier hombre. Ningún hombre tiene bendición, de Dios no la tiene, si no está en esa palabra, si no está metido en esos principios. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si eres hombre o que si eres mujer, no pasa nada. La imagen de Dios no tiene sexo. Amén. Entonces, y hoy, debido a estas creencias de oscuridad, ¿verdad?, se han extendido sobre todo el mundo. ¿Qué ha hecho? Se han extendido sobre todo el mundo, y a todo el mundo se le tiene confundido. Es algo increíble, ¿ok? Piensa profundamente en esto. No es el orden de Dios que las mujeres sean subordinadas por los hombres, porque todos somos en Cristo. Todos somos en Cristo. Eso es importante. Mateo, por ejemplo, 19,
3 dice: los fariseos también vinieron a él, tentándolo y diciéndole: ¿es igual un hombre que es igual que un hombre guarde a su esposa por todas estas causas? Este es un asunto serio para muchos, ¿verdad? Incluso ahora en el Islam, un hombre puede matar a su esposa y ¿sabe qué? No tiene ningún problema. ¿Por qué? Es una idea humana, es un régimen humano. Y de verdad yo conocí una persona muy cercana en familia, donde él decía: si mi esposa se subleva, yo tengo derecho a matarla. Dice: y yo voy a pasar un día en la cárcel nada más. Y es real, ¿ok? Eso es una situación que nosotros vemos como la mente de muchos países se ha promulgado y se ha empezado a vivir y entonces tienen esas normas y son para ellos la ley. La vez pasada les decíamos cómo vive el ser humano bajo la ley de los hombres. O sea, es increíble que te tengan los hombres sujetos a esas leyes. Y dices tú: bueno, pues es que si no hay leyes sería un caos, ¿verdad? Si justamente el hombre tiene que ser a la ley, o sea, a machete. Y cuando en el sentido espiritual, todo cristiano que empieza a caminar en el espíritu, dice: para ese espíritu no hay ley. ¿Por qué? Porque siempre vas a hacer lo correcto, y no solo lo correcto, sino lo perfecto. Eso es impresionante. Entonces, tú haces lo perfecto porque estás caminando con Dios y sabes que es la ley de Dios. Ahora es la ley de Dios, pero no, es la gracia de Dios. Amén. Entonces, nosotros hoy podemos ver que esto es estar en Cristo. Cristo es la verdadera identidad de un ser humano. Si el ser humano busca otra identidad, pierde todo. Pierde el ser de verdad, verdaderamente libre. Libre en la comunión con un ser sobrenatural que es el Creador y que en primera instancia ama a los seres humanos. Y si los ama, les enseña que Él siempre va a traer bendición a sus vidas. Pero si tú sueltas sus principios, pues por supuesto que vuelves otra vez a lo que hoy vamos a llamar de una manera especial, ¿verdad? Pero que es cierto, y que es tu mente serpentina. ¿Qué es una mente serpentina? La que nada más está pensando cómo ganar, llevar ventaja, y que además no le importa inyectar veneno ni arrastrarse por la tierra. Esa es la mente del hombre. Y si nosotros vivimos de esta manera, todos, no puedo decir si nosotros vivimos, todos los seres humanos que viven de esta manera traen esa realidad. ¿Qué es? Si no aplastas al de junto, el de junto te aplasta a ti. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que el régimen de ser de la creación verdadera, que es en Dios, tiene que soltar la creación humana y volverse a la de Dios. ¿Para qué? Para que ahí no haya mente que compite. Miren, la serpiente no solo compite entre los hombres, o sea, si yo soy humano o me declaro un ser humano, mi serpiente, que es mi mente, va a competir contra todos y va a querer ganarles a todos y va a querer ser superior a todos y ganar en todos los sentidos. Pero si mi mente es la de Dios, es solo amar a la gente. Amén. Es solo amar y decirle: tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales viene de un criterio de Dios. El criterio de Dios es así. Es más, tan grande es nuestro Dios que Él declara que en Cristo
todos los hombres se pueden hacer así, están hechos así. Quienes lo reciben viven en esa realidad, pero además todavía le dice al Cristo que es a semejanza de su Padre. Entonces entra una realidad divina sobre todo el humano que cree. ¿Y qué es lo que cree? Cree que Dios está por él. No tienes que sufrir y decir, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo me va a ir? ¿Cuánto necesito? ¿Qué necesito? ¿Cómo le hago? ¿Quién me ayuda? Nada más. Tu realidad ahora se vuelve en una confianza absoluta con Dios. Si tienes esa confianza absoluta con Dios, tienes todo. Pero lo que dice la Escritura es todo. Nada te va a faltar. Y entonces, ¿qué es lo que dices? Dios, pues es que ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas que no me conectaba yo para saber que tú eres el que traes todo y el que tienes todo y el que además lo das abundantemente, y que lo hiciste en Cristo y que Cristo ahora es nuestra vida? Esto es algo, sorprendente, es una situación que debemos de tomar con mucho de todo nuestro corazón. Por eso dice, el que no ama al Señor con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón, no puede recibir el reino de Dios. ¿Qué necesitas? Un doblegar a la serpiente. Doblegar a la serpiente, no solo doblegarla, declararla inexistente. Es algo fenomenal. O sea, yo voy a declarar inexistente a esa serpiente. ¿Cuál es la serpiente? Tener mi propio pensamiento y decir que yo sé cómo le voy a hacer para salir, en lugar de decir, es Dios el que está al cuidado mío y que me saca adelante. Amén. Cambias esa mentalidad y ¿sabes qué es lo primero que llega a tu vida? Un absoluto descanso. Y vas a luchar contra esa serpiente. Vas a luchar. ¿Quién es esa serpiente? Dicen el diablo. Pues del diablo, esa serpiente, lo que dice la Escritura es que es la propia opinión del ser humano. Si tú te fijas en esto, dices, hay quien me ha dicho, hermano, esto sí te manchaste y no puede ser. Y le digo yo, a ver, nomás toma en cuenta, ¿qué fue cuando Pablo le dio su opinión a Jesús de hacer una cosa distinta a la que él quería, según Dios, y que él quería que se hiciese conforme Pedro le decía, perdón, si dije Pablo, era Pedro? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu corazón en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto está diciendo esto que estoy diciendo. Que si tú sueltas a la realidad de Cristo y buscas la tuya, estás trabajando con una realidad que es serpiente, que tiene veneno y que se arrastra solo en el polvo. Y de lo otro estás viviendo una realidad que es celestial y que estás en la gloria del Señor y que estás descansando, y por eso tienes tu confianza de que todas las cosas te van a salir bien. Amén. Es increíble, Tienes la gloria del Señor que está operando en ti. No es cualquier cosa. La gloria de Dios va a operar en ti. Te tienes que ir ajustando a ella. Son sus principios. Es la mente de Dios contra la mente de los hombres. El problema es el ser humano. Dice, no me había yo dado cuenta. Por supuesto que sí, todos podemos decir que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Porque leemos las noticias, vemos el tipo de filosofía que tienen los hombres y vemos qué tanto lo cumplen y qué tanto no. Y entonces te das cuenta de esa realidad, Tienes, sin embargo, ahora, haciéndole caso a Dios, la gloria de este Dios todopoderoso operando en tu vida. Dios no es hombre ni mujer, porque Dios es un ser sobrenatural. Dios es la manifestación de un hijo de plenitud. Ese hijo de plenitud es Cristo, y Cristo se ha vuelto
el Dios de todos los hombres que se acercan y creen en la misma realidad de Dios. Si quieren pasar, hermanos, pásenle. Entonces, así que podemos tener la misma mentalidad espiritual. Es impresionante. El llamado de Dios es a que tengas la mente espiritual, o sea, su forma no solo de pensar, sino de vivir. ¿Habías en algún momento dado de tu vida, habías pensado que el propósito de Dios es darte su mente, su amor, su vida, su paz, su gloria? ¿Cómo dijo Jesús después de que Él como hombre demostró que se negaba a sí mismo? ¿Cómo dijo Jesús? Que Él tiene la gloria, Él tenía ya la gloria misma del Padre. Gracias por esta gloria que tú me has dado. Amén. Eso es impresionante, ¿ok? Entonces ahora es el Espíritu de Dios el que reina en ti, no tu mente. Hay una realidad completamente distinta. Tu mente al Espíritu de Dios en Cristo, ¿ok? Pero ahora que está esto tan vivo de la nueva creación y que antes nos lo dijeron de una manera muy sin sentido, porque nos dijeron, tienes que nacer de nuevo, y te bautizaste y nunca le dieron seguimiento en la iglesia a una realidad de experimentar todo distinto a lo de los hombres. Experimentar todo. Yo me pasé años experimentando de todo. Y si me daban, y es más, mi papá luchaba conmigo porque decía, ¿sabes qué? A mí se me hace que como estás estudiando esto de la teología, te conviene bien lo de, ¿qué me dijo? Lo de la política, ciencias políticas. Pues era lo contrario. Ciencias políticas son de los hombres. Y luego le dije yo, no papá, eso no es lo mío, no tiene que ver con la teología. Bueno, pues estudia mientras esto otro. Y luego me dio otra oportunidad de otra cosa, hasta que dije no. ¿Por qué? Porque eso no era lo que es la nueva creación. La nueva creación no tiene nada que ver con asuntos humanos. Parece que como si estuviésemos negando la raza humana. No parece, lo estamos negando, porque todos los seres humanos, mira cómo están. Mira cómo has estado tú mismo en unos momentos, en algunos tiempos, en algunos años o en toda tu vida, con una situación difícil y que no hay quien te saque de ello, y que si sacas de ello es porque de repente te sopló el viento a tu favor un tantito y recuperaste otra realidad humana más, en donde ahora lo que haces es irte a una realidad de avaricia. Todo lo que salga del ser humano es de muerte. Por eso a Adán se le declaró muerto desde que soltó la presencia de Dios. Y Adán es un tipo de todos los hombres. Cuando los hombres sueltan esa presencia de Dios, empezamos a tener verdaderos problemas, al grado de que el primer problema que se le presentó a Adán fue que su hijo mayor matara al menor. O sea, ¿cómo puedes pensar tú que esto sea creación de Dios? No, o sea, si hubiera hecho Dios una creación de ese tipo, ¿verdad? Nunca hubiera sucedido que Dios fuera parte del hecho de matar a un hermano en la carne. Vamos a decir un hermano en familia, por eso ahora sí di en el clavo, un hermano en la carne, porque nosotros somos hermanos en el espíritu. Y quien toma esa realidad de la carne solo va a vivir, a entender y a experimentar
muerte en cualquier momento. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios, yo quisiera echar unas lágrimas ahorita y decir, ¿por qué no me lo dijeron mis pastores? ¿Por qué no me dijeron mis maestros? Porque ellos tenían una competencia de hacer número de gentes y de convertidos, pero no de continuar el nuevo nacimiento. No los quiero juzgar, los amo, pero la verdad no se medía en esos entonces para estas cosas. Y entonces se tenía una confusión que la misma Escritura dice que en un momento dado, si no profundizas, vuelves a una religión y no a una novedad de vida. Amén. Amén. Entonces, estamos revestidos de Cristo. Piensa, a ver, este versículo, solito. ¿Qué tan revestido te sientes tú de Cristo? Está tremendo. Es una situación que tú puedes decir, pues hermano, mira, alguien me ha dicho, y no unos pocos, varios, estás hablando un evangelio distinto. Un evangelio de la palabra de Dios. Y después dice Gálatas, el versículo siguiente, donde no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Amén. Ver a los demás, a todos, en una absoluta identidad de igualdad inclusive, es el amor de Dios. Así ve Dios a la humanidad y les cumple mientras se acerquen y lo vivan. Mientras no lo quieran vivir, no se puede vivir, no se puede realizar, no se puede experimentar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando ahorita? Un camino, una realidad. ¿Ok? Y esto es algo que lo dice en el Evangelio, en Juan capítulo 1. ¿Ok? Y no en el Génesis. El Génesis fue la caída, la salida del ser humano, y en Juan 1 fue el ingreso de las palabras reveladas por Dios a Juan para que creyera y viviera esta situación tan especial. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender algo importante aquí. Vamos a leer ahora cómo Santiago lo expresa, ¿verdad? Y esto se está trabajando muy duro, muy especial para Dios. Dice Santiago 3, versículo 15, que esta sabiduría es la que desciende de lo alto. No es la celestial, no es la terrenal, la animal, la diabólica. Fíjense, ya Santiago lo entendía perfectamente. La sabiduría de Dios es la espiritual. No dice la terrenal, o sea, serpiente, animal, serpiente, diabólica, serpiente. ¿Por qué digo diabólica, serpiente? Porque es astucia. Mientras tú quieras con tu astucia manejar los principios de la vida, no se te da un término nada más, se te dan otros dos. Eres terrenal y eres animal. ¿Cómo reaccionan? Hice algunos ejemplos recientemente en alguna predicación, hace 2 o 3 predicaciones, pero decía yo, es piropo decirle al hombre animal. Ay, hermano, es que dices cosas a veces medias sacadas de onda y luego no te entendemos.
Y les puse un ejemplo. ¿Alguna serpiente, algún animal ha hecho lo que Hitler? Te quedó de piropo entonces que se te diga nada más serpiente, porque la serpiente justamente es el dolo que trae una persona con ganar en todo y ser mejor que todo y aplastar a todos y sentirse el mejor. Mussolini, los presidentes de la época también en Italia, en Estados Unidos, hasta hoy en día se hacen unas combinaciones de amistades entre las naciones con los presidentes que las gobiernan. ¿Para qué? Para ser los que más aplastan a los otros, a los que los tienen subyugados. No hay, es una relación que tú puedes decir que bárbaro, o sea, que te digan cuando no estás divinizado, terrenal, animal, diabólico, dices tú, híjole, está durísimo, ¿qué me toca? No te toca nada de esto, porque tú estás en Cristo. Amén. Y estando en Cristo, saliste de esta realidad y ahora eres celestial, de gloria del Padre. Amén. 3 contra 3. ¿Cuáles prefieres? Santiago 3:16. Porque donde hay envidia, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. El hombre. Mas la sabiduría, dice el verso 17, que es de lo alto, primeramente es pura, después es pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no quienes juzgan y no de manera fingida. Acá leo una cartilla maravillosa para los que en verdad hemos renunciado a este mundo, hemos renunciado a la mente humana y estamos absorbiendo la mente del reino de los cielos. Lo leemos de nuevo. Mas la sabiduría que es de lo alto, o sea, la divina, la de Dios, primeramente es pura, después pacífica, modesta, no jactanciosa, le puse yo como entre paréntesis, ¿verdad? Benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, la que no juzga nunca y que tampoco es fingida. Y después dice el verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué tremendo, ¿no? Amén. Entonces, este tema está que hay que permanecer en esta realidad, hermanos, y establecernos hoy con esos principios. Esos principios no son para mañana, son para ahorita mismo. Hoy, esta es tu forma de vivir. Es tu forma de vivir y es eterna. O sea, si tú empiezas a pellizcar esa realidad, ¿sabes qué empiezas a conquistar? La eternidad. Amén. Y la eternidad implica ya no muerte, porque si el reino de los animales y el de Adán es muerte, el reino de Cristo es transfiguración, que no mueres, sino te transfiguras. Recuerden que eso fue un tiempo también muy especial que manejamos en cuanto a lo que era transfiguración y resurrección. Transfiguración, Jesús se las mostró a los discípulos antes de que fuese crucificado y después resucitado. ¿Por qué? Porque Él ya tenía esa realidad. Hoy en día tú puedes vivir así, entendámoslo. Empiezas con estas cosas a creer las cosas poco a poco y el Señor empieza a absorberte como no hay otra cosa que te pueda absorber más que si le dices a Dios, sí quiero, sí creo, sí estoy de acuerdo contigo, Señor. Amén. Y entonces entras en esa realidad, ¿ok? Es una realidad de una situación interna.
No muchas gentes lo van a percibir. Te pueden ver, la gente te puede ver hasta como títere o como raro o como sea, ¿verdad? Que te pueden ver de diferentes maneras, a lo mejor hasta te ven tu carita o se parece a fulano o se burlen de ti o lo que sea, pero es una realidad completamente distinta, ¿ok? Porque es una realidad interna y luego se llega a manifestar externa. ¿Por qué? Porque esa realidad suele, como en Cristo, vivir de una manera abundante, con potencia. ¿Quién le impidió a Jesús resucitar a Lázaro? ¿Quién le impidió a Jesús lavar a los leprosos y dejarlos libres? ¿Quién le impidió a Jesús, cuando los discípulos estaban en la barca, atormentados por una fuerte tormenta y que las olas cubrían la barca? ¿Quién le impidió que se levantara y dijera: calla, mar y viento, enmudezcan? Y se dio esa realidad y se quedaron anonadados los discípulos. Dice: ¿quién es este que hasta los mares y los vientos le obedecen? El mismo que está dentro de ti. Amén. Hoy. Amén. Cosecha, pero siembra. Siembra la palabra de Dios en tu corazón y esto es lo que va a suscitarte. Este Cristo interior, con esto terminamos. En Hebreos capítulo 8, versículo 11, no se enseñará a todo hombre a su prójimo, ya no enseñará todo hombre a su prójimo, ni todo hombre a su hermano, diciendo: vengan, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde un pequeño hasta un mayor. Amén. Cuando esto se suelte entre nosotros, esto es lo que va a suceder. ¿Ok? Este Cristo interior solo está sobres hasta que te des cuenta y despiertes, porque solo hay un cuerpo, solo hay un Cristo, solo hay una sabiduría espiritual, un entendimiento, un conocimiento que todos le conoceremos, desde el más pequeño hasta el más grande. Volvemos a decir el versículo de Hebreos 8:11, y no le enseñará un hombre a su prójimo, ni cualquier hombre a su hermano, diciendo: ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Cómo es eso? Imagínate a Jesús viviendo entre los discípulos y habiéndose apropiado de esta forma de vida. No tuvieron que decirle, no tuvieron que enseñarle mucho, no tuvo que enseñarles mucho, nomás por la forma de vivir ya tenían una realidad que la podían leer los que caminaban a su alrededor, los que convivían con él. Esto es real. Amén. Lo demás es mentira. ¿Podemos decirlo así? Amén. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios y vamos a tratar de hacer algo que están haciendo muchos hermanos, que me ha dado mucho gusto, que a veces faltan y escuchan la predicación, y hay veces que no faltan y la escuchan 2 o 3 veces, porque saben que esto es sembrar esta forma de vida y vivir de esta manera. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque escuchamos tu voz. Esta es tu voz, Señor. No es un consejo de hombre, ni de un ministro, ni de nadie, Señor. Es un consejo que viene en tu palabra, y que tu palabra es verdad, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias porque tú eres nuestra luz, nuestra vida y nuestra bendición.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor nos bendiga y estamos dispuestos a todo. Amén.